la Transpirenaica en bicicleta de carretera. 750 kilómetros y más de 14 kilómetros de desnivel positivo, atravesando los Pirineos desde el Mediterráneo hasta el Cantábrico. Un reto duro. Pero sobre todo, un regalo para disfrutar de la tranquilidad, los paisajes y de volver a conectar con uno mismo, de vivir una pequeña aventura. La aventura empezó más pronto de lo que esperaba. Tuve que viajar en el bus de noche en vez del AVE y se averió. Tuvimos que esperar en un polígono hasta que nos enviaron otro bus. Prácticamente sin dormir, llegué a Barcelona con más de 2 horas de retraso. Cambié los planes y cogí el tren a Figueres en vez de Llança. Bueno, aquí empieza mi Transpirenaica. Bueno, ha sido un viaje un poco accidentado. En el último momento me cogí un bus y total, a las 2 horas empezó a salir humo del motor. Nos empezaron a desalojar a las 2 de la mañana en un polígono. Pues nada, cambio de planes. Me da un poco de pena porque al final quería unir el Mediterráneo con el Cantábrico. 800 kilómetros, ahora un poco menos, en 5 días. Buah, va a ser un reto y un placer. Así que nada, voy bien de tiempo, pero no tanto. Comer un poco, recargar pilas, que ni he desayunado, no pasa nada, estamos de vacaciones. Va a ser un viaje súper bonito y a disfrutar. Si queréis acompañarme en el viaje, hala, vamos allá. ¡Qué placer! Tener el tiempo, la oportunidad de tener este viaje, estoy súper contento. Tengo 4 horas para hacer 100 kilómetros más o menos y 1800 metros de desnivel, algo así. Con mucho cansancio y sobre todo mucha tensión, pero al final estoy llegando. Cogí un hotel en Fornés de la Montaña y hasta me queda 1 kilómetro. Ha estado bien como día, he disfrutado mogollón, pero es verdad que la segunda mitad iba con la tensión de si se me iba a hacer de noche. Y bueno, mañana será otro día y disfrutaremos mucho más. Y de remate, esta pedazo de cuesta. A ver si no he hecho pie tierra. Listo, ya estoy en el hotel, primer día hecho. 130 kilómetros al final con 2.200 metros de desnivel. Era la primera vez que andaba con alforjas, hay cosas para mejorar, pero más o menos ha ido bien. Y súper contento, estoy en un hotel en mitad de la montaña con una tranquilidad increíble y he venido a eso, a buscar la paz, simplemente buscar estar conmigo mismo, bueno, simplemente, que qué lujo. Y eso, que ahora a cenar, una duchita, a cenar, recuperar fuerzas y a dormir, comer y a dormir. Nada, hasta mañana. Y para volver a la Collada de Toses hay una cuesta que voy con todo y zigzagueando. Vaya manera de empezar la mañana. Dios mío, que tengo que reservar piernas, son 180. Bueno, hala. Con paciencia, queríamos aventura, así que toma aventura. Eso sí, precioso como el sol. He vuelto al Col de Toses, a la Nacional,
Me quedan 11 kilómetros de puerto y voy ya sin desayunar, camino a Puigcerdá. Pasó un coche y ya está. Es el silencio total. Con este valle amaneciendo, es justo lo que buscaba de este viaje. A disfrutar, a disfrutar. Llevaba un montón de tiempo queriendo hacer este viaje, pero nunca era el momento. Siempre había, bueno, pues el trabajo, el dinero, o las obligaciones, la familia. Y esta vez tampoco era diferente. Tenía solo 5 días también, no estaba lo suficientemente entrenado. Siempre hay cosas. Y estoy increíblemente contento de haber cogido el momento y ser egoísta, digámoslo así. Este viaje lo voy a recordar en mogollón de tiempo, si no es durante toda mi vida. Y a veces entramos en nuestra rutina y nos olvidamos de vivir. Y esto es vida, esto es vida. Esto es vida. La primera vez que subí puertos de Pirineos fue a los 14 años, en un viaje que hice con mis padres en furgoneta. Recuerdo muy bien que en ese momento me prometí a mí mismo que haría ese viaje por mi cuenta cuando fuese mayor. En ese momento no me imaginé que pasarían tantos años para cumplir ese objetivo. La vida es ahora. El pasado es un recuerdo y el futuro una ilusión. A veces pensamos que la vida es infinita y que tenemos todo el tiempo del mundo para cumplir nuestros objetivos. Por eso es importante parar, salir de la rutina y coger el tiempo para cumplir estas ilusiones. No sé si me he pasado con mi aventura, porque voy 70 kilómetros, me quedan 110. Y bueno, con paciencia y buena letra. Yo estoy en Tarascón y voy a comer algo porque ya he hecho 125 kilómetros, me quedan otros 55 más o menos. Y no, McDonald's, ¿no? Un puerto con un desnivel del 8% más o menos, y no pensaba que el desarrollo se me iba a quedar tan corto. Al final, con las alforjas se nota bastante. El 36, 28 me queda corto, a mí por lo menos sí. Así que a sufrir un poquito y voy disfrutando, pero también con ganas de llegar, la verdad. ¡Ulala! El gravillón me está matando. ¡Buah! Hay gravilla y un poco de viento de cara. ¡Hala! Día 2 terminado. Bien. Era el día más largo, iba con un poco de miedo y conseguido físicamente bastante bien. Lo que entreno muy bien. En cuanto a recorridos, si vais a hacer algo parecido, tener en cuenta, a mí no me ha gustado demasiado el trayecto hacia Foix, el tráfico era horrible, ahí no me ha gustado tanto. Y mañana etapón, paso a paso, con buena letra y a seguir. Nos vemos mañana. He dormido en Son Girós, en la casa de una familia, y mira lo que me han preparado. Bueno, ya voy unos 15 kilómetros de etapa, ritmo de caracol, disfrutando del paisaje, pedalada. Empieza a hacer calor, me voy a quitar la chaqueta y va dándole a la cabeza.
decía, joder, lo que me ha costado hacer este viaje, coger el tiempo de coger 5 días y lo fácil que era. Y estaba pensando en ese concepto de la abundancia, del happiness, de esa capacidad de tener, de recibir. En la subida de las PET seguía dándole vueltas a la razón por la que me había costado tanto permitirme hacer este viaje. Muchas personas tenemos más facilidad para dar que recibir. La generosidad y el dar son evidentemente muy importantes, pero la balanza entre el dar y el recibir tiene que estar equilibrada, para sentirnos bien y precisamente para poder dar lo mejor de nosotros mismos. Así que seguid disfrutando de este regalo, del tiempo, de la belleza de los paisajes y también un poco del cansancio y el dolor de piernas. Bajando las PET hay rampas del 17% y demás, los frenos me han empezado a chirriar con todo el peso que llevo y el peso que tengo, claro. Además, joder, con la paranoia, está el monumento de Fabio Casartelli cuando se murió, yo lo vi en directo, fue un momento súper triste y estaba que casi no podía frenar y he visto ese monumento y he dicho, bueno, me paro por si acaso y ya está. Últimos 2 kilómetros, voy con el 36-28, voy un poco atrancado, con un poquito más de desarrollo mejor, pero quería evitar experimentos de última hora y que nada. Col de Menté, ninguna broma de puerto, casi todo 8%, 9%, un puerto de los de verdad, de Pirineos, y seguimos. Voy de camino a Bañera de Ochoa, ya he hecho la mitad del día de hoy más o menos, 1600 metros de desnivel positivo, 70 kilómetros, las piernas empiezan a doler, pero bien. Empieza el Col de Peresur, la verdad que tengo muy buen recuerdo de este puerto, lo he subido un par de veces, la primera parte es más suave y luego se endurece un poco. Cuando organicé el viaje, que estamos a principios de octubre, lo que más miedo me daba era pillar mal tiempo, frío, lluvia. Lo que no me esperaba era que hiciese tanto calor, que no me quejo para nada. Me he dado cuenta de que mi recuerdo del Peresur no es el que era, porque no lo he subido desde esta parte. Está bien para subirlo con las forjas, la pendiente no es muy fuerte, pero me está pillando con todo el sol y la verdad que así cuesta más, Y rectifico otra vez. No sé si es la edad o que ya voy muerto, pero de aquí también lo subí. Subí una vez, año que descalificaron a Rasmussen, otra vez en el otro lado, cuando al día siguiente en el Luz Arrién, nuestro se cayó, le esperaron y atacó. Y aquí lo he subido cuando vine una vez a entrenar con los del equipo de triatlón. Ya me he acordado y ya me he quedado contento. Típico paisaje de los Pirineos, muy guapo. No hay cosa más desmoralizante que veas en el panel 1 kilómetro al 7% lo que sea y luego empieces bajando. La GoPro no se ven las vistas que yo estoy viendo, pero esto es ¡buah! Brutal. Bueno, me queda menos, pero me estaba entrando hambre, así que es tontería pasar hambre, que mañana tengo la etapa reina particular y hay que llegar lo mejor posible de fuerzas. Por cierto, el Col de Aspen, precioso, como a mí me gusta. Al principio 6%, 7% y luego ya un poco más de caña cuando llegas al final, que cuesta menos sufrir, y carretera lisa, muy buena, la verdad que me está encantando. Último kilómetro de la Aspen, increíble pero cierto, estoy pillando a 2 animales como yo. Estoy a tope.
7:30 de la mañana. Ya estoy preparando las cosas y la verdad que hoy estoy bastante cansado. Me duelen las piernas, la espalda. Y hoy estoy con un poco de miedo. El mayor problema de esto es el desarrollo, que con el 36-28, con los bártulos voy un poco justo. Se me cansan las piernas en las cuestas grandes. Y hoy Tourmalet tiene 5 kilómetros al 9-10, 11% de entrada, así que bueno, ya veremos. Empieza a amanecer. Empezamos el día sin tonterías. De entrada, desde Samaria y Campán, sin 1 metro de llano, al Tourmalet. Los primeros kilómetros del Tourmalet, he hecho algún kilómetro al 9, al 8, no hay mucho tráfico todavía y estoy simplemente metido en mi mundo, mis pensamientos, pedalada, y entrando en esa especie de trance, pedalada. Algunos dicen que el ciclismo es aburrido, que qué le vemos de divertido a darle a los pedales todo el rato. Pero entrar en esa especie de trance meditativo al pedalear tiene algo de mágico. Puede que sea por el simple hecho de parar y de vivir el momento presente, de salir de esa locura de ajetreo diario al que nos hemos acostumbrado. O puede ser porque del aburrimiento, del parar, nos vienen la creatividad y la lucidez, conectar con nuestro verdadero ser y nuestros verdaderos deseos. De repente saltaba la carretera sin presión. La verdad que no me acordaba de la dureza del puerto. Es curioso cómo la mente borra los momentos de sufrimiento o los endulza o lo que sea, pero tampoco me acordaba de la belleza de estos lugares. A esto no te puedes acostumbrar, esto es impresionante. Llegar a Sulom y más o menos 50 kilómetros, sí, 1200 metros de desnivel. Las piernas ya pican, el día de hoy va a ser un reto, a comer, beber bien y a disfrutar. Un día impresionante. Empezar a subir Col de Sulor. Conozco bastante bien esta zona. Este año, por ejemplo, vine con mi familia a hacer esquí de fondo. Las mejores pistas de esquí de fondo de aquí cerca. Está reconocido y la sensación empieza a cambiar. La sensación de tanta aventura se va. Por el otro lado, pues tienes más seguridad y vas tranquilo disfrutando. Y me pesa el Tourmalet en las piernas. Quedan muchos kilómetros. No he hecho ni la mitad. 7 kilómetros al 8% más o menos. La aproximación hasta aquí son otros 500 metros. Y ahora llanito, menos mal. Se ha terminado el más duro del Mari Blanc, 4 kilómetros al 8 más o menos.
y luego ya 4 o 5 kilómetros sube 100 metros, o sea, nada. Y ahora sí, ahora a disfrutar de esto que es increíblemente guapo. Voy muy justo. En un momento creía que no llegaba, así que muy contento de que está acabando la etapa 4. Creía que era un reto demasiado ambicioso, pero mira, paso a paso y vamos a llegar. El cuarto día de la Transpirenaica, check. Me ha parecido espectacular la parte de Sulor hacia Obisque, muchos puertos, ¿no? Pero sobre todo eso. Y ha sido un día muy bonito, pero duro. Me duelen las piernas como si ya tuviese agujetas, la espalda. Y ese 28, me he cagado en el 28, pero mucho. Estoy en un apartamento en Aret, y mira cómo se está poniendo el sol. Ahora un poco de tranquilidad, descansar y a dormir. Último día de la Transpirenaica. La idea original era hacer el col de Dauski, pero analizando un poco la ruta he visto que tenía kilómetros del 13% de desnivel, rampas del 14% y así, y me ha parecido demasiado con las alforjas. He buscado una alternativa, me da un poco de pena porque joder, la parte final de Col Dauski tiene una pinta brutal, pero bueno, he encontrado una alternativa, el Col Dauskish, y voy a coger esa ruta. Bueno, buenos días. Precioso día que empieza a aparecer un poco de frío y voy sin desayunar porque la panadería del pueblo ha cerrado. Desayunaré unas maravillosas barritas hasta que encuentre algo más decente. Último día, joder, qué sentimientos más raros. Bueno, seguimos. Cambio de chaleco y cambio de planes. He visto el cruce de Dauski y he dicho, es que me va a quedar con pena. Aunque tenga que hacer eses, lo voy a hacer. Y se acabaron las tonterías del día. Auski. A ver. Hay algo en hacer una travesía que resulta increíblemente placentero. Me gusta pensar que guardamos en nuestra intuición, en nuestro sistema, ese instinto viajero de nuestros antepasados, la costumbre de una vida nómada, usar nuestros cuerpos para desplazarnos grandes distancias. El estar moviéndome de un punto desconocido a otro se me hace muy familiar. Estamos hechos para esto. Bueno, Auski, una salvajada de puerto. Primeros 6 kilómetros al 11% más o menos. Ahora descansa, hay un llano de unos 3 kilómetros y luego traca final, 2 kilómetros al 11. Me alegro de haber elegido este puerto. Ahora ha sido duro, pero ¡buah! Qué paisaje, qué tranquilidad. ¡Buah! Esto es alimento para el alma. Col de Ispegui, segundo puerto del día. Y venga, fuerza. Nuevo descubrimiento del puerto. Una maravilla. De ahí se va a San Sebastián o a Irún y yo me voy a Leitza, que está a 30, y luego tengo que bajar hacia Tolosa. Si hubiese salido de Llansá hubiese ido a San Sebastián para hacer Mediterráneo Cantábrico, pero como no lo he hecho, pues me hace más ilusión ir directamente a casa y ver la familia cuanto antes, que tengo muchas ganas.
Estoy subiendo el último puerto del día, bueno, del viaje. Y bueno, a ver, muy cascado, pero bueno, voy relativamente bien. Y justo estaba pensando en eso, en la capacidad de adaptación que tiene el cuerpo humano, porque yo este año, bueno, es verdad que siempre he hecho un montón de deporte, he hecho incluso Ironman y demás, pero este año en bici, hasta este viaje no habré hecho 1000 kilómetros, hice un par de entrenamientos para esto y al viaje estoy alucinado de cómo se ha adaptado el cuerpo y es una pasada. Cuidemos y disfrutemos de nuestros cuerpos, que son una barbaridad. Ya vuelo a casa, quedan 20 kilómetros, así que ya está. Último repecho, luego ya todo cuesta abajo. Un viaje maravilloso, un tiempo espectacular, unos sitios brutales y me llevo unos recuerdos increíbles. Creía que me daría pena terminar, pero tengo una suerte de tener una familia maravillosa y estoy deseando estar con ellos. A ver si le pillo al hijo menor en la calle por sorpresa. ¡Marquillo!